todos. Quiero comenzar con una historia porque hoy vamos a tener un sermón así de esos lineales bien bonitos. Quiero empezar con una historia de un hombre de uno de los países más pobres de África, que cuando hace bastante tiempo acá en Estados Unidos hubieron unas olimpiadas, tuvo la dicha de competir en las olimpiadas. Pero usted sabe bien que los países que son bien pobres no tienen la oportunidad de prepararse para poder competir con los demás países fuertes y que tienen escuelas y todas las preparaciones necesarias. Pero ese hombre vino a competir a las carreras que hacen en los estadios. Y entonces, cuando empezaron las carreras, comenzaron todos los que iban a competir y había 30 o 40 cámaras viendo los competidores, y salieron todos corriendo y las cámaras persiguiéndolos, y estaban en los lentes de todas las cámaras y en las pantallas de las televisiones. Y a medida se van adelantando los más rápidos, ya se va viendo quién va a ganar, y los que van quedando atrás pues ya como que se van dando por vencido. Y ya usted puede empezar a ver primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y a veces hasta el séptimo lugar. Y los últimos pues ya se dan por vencido. Y cuando ya van terminando y llegan los primeros tres, como que las cámaras empiezan a apagarse, ya los demás no les dan importancia, ¿verdad? Pero hubo una cámara que se quedó grabando a este hombre y era el último que iba. Todos llegaron y él llegó al final, a la línea, y el de la cámara se atrevió y fue a entrevistarlo y le dijo: yo quiero preguntarle algo. Y le dijo: ¿por qué usted, aún viendo que ya terminaron la mayoría la carrera, por qué usted, viendo que los primeros competidores llegaron ya hace varios minutos, usted no paró y llegó hasta la meta y brincó y levantó su mano como que si usted había ganado? Entonces el hombre le contestó y le dijo: porque yo vengo de un país muy pobre, de África, pero cuando yo vine, el presidente me despidió, el presidente de mi país me despidió y me dijo: aunque no ganes la carrera, pero quiero que la corras, así que yo tenía que correrla hasta el final. Esa es una historia que tiene mucho que ver con lo que vamos a escuchar hoy de parte de Dios. Y por eso quiero que vayamos a el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos capítulo 12, vamos a leer unos versículos. Como les dije al principio, es un mensaje lineal, así que ahí puede dejar la Biblia abierta. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Hebreos. Un día un hermano estaba teniendo muchos problemas porque las peticiones que estaba pidiendo no, como que estaba dudando, y le dijo él al Señor: Señor, yo necesito entender, yo necesito creer, yo necesito más fe. Y el Señor el Señor fue y le dijo en un sueño: ve y llora, le dijo, y lee el capítulo 11 y versículo 41 de Hebreos. Y el hermano fue y abrió la Biblia y le resultó que el capítulo 11 solo llegaba hasta el 40. Y entonces el Señor le dijo: porque los hombres lo han dividido, pero lo que sigue después del 40 es lo que tú tienes que leer. Así que hoy vamos a estar en ese versículo nosotros para empezar. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Hebreos, vamos a leer 3 versículos para poder comenzar la meditación. La palabra de Dios se lee en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, por estos versículos, mi Dios, que hemos leído de tu santísima palabra. Ahora, Padre Santo bendito, la esencia de tu palabra, mi Dios, debe de penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones, Padre Santo. Porque tu palabra es viva y eficaz, es más penetrante que toda espada de doble filo, mi Dios. Esperamos, Padre Santo bendito, que el poder de tu palabra, Dios mío, pueda, Dios mío, llegar hasta ese lugar, Padre Santo, de nuestra vida que está enfermo, Dios mío, para que sea sano. Que tu palabra, Padre Santo Celestial, pueda llegar, Dios mío, y pueda cortar, Dios mío, aquello que nos está, Dios mío, dañando. Glorifícate en nuestras vidas en este día, Padre Santo. Nosotros venimos a ti como necesitados, mi Dios. Nosotros nos acercamos a ti como tus hijos, mi Dios. Nos acercamos a ti, Padre Santo bendito, porque sabemos que solamente en ti encontramos el supremo socorro, Padre. Espíritu Santo, te ruego en el nombre de Jesús que cubres al enfermo en este momento. Sana, Padre Santo, al enfermo. Quita los dolores, Padre Santo, en este momento. Quita también, Padre Santo, todo pensamiento, Dios mío, que sea contrario en esta hora, Padre Santo, para que podamos tener paz y tranquilidad, Dios mío, y disfrutar, Dios mío, de este manjar, de este mensaje, Padre Santo, para que en este día, Dios mío, podamos fortalecer nuestra vida, Padre Santo, para que en este día, Dios mío, podamos tomar las fuerzas necesarias que necesitamos para este camino, Dios mío. Glorifícate, Dios mío, rompe cadenas, Padre Santo, pudre yugos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, venimos a ti, Padre Santo, como necesitamos. Glorifícate, Espíritu Santo, glorifica al Padre y al Hijo, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús. Corra con paciencia. Les decía al principio que aquel hombre no fue el primero, no se llevó el primer lugar, pero terminó la carrera. Casi todas los deportes son de rapidez, casi todos, ¿okay? Excepto el golf, ¿verdad? Pero de ahí casi todos los deportes son de rapidez y se necesita velocidad. Pero en esta carrera que nosotros llevamos, que es la carrera del Evangelio, necesitamos correr, pero tener mucha paciencia cuando corremos. Necesitamos correr con inteligencia, pacientes. Fíjense que Esaú fue a encontrar a Jacob cuando venía de regreso a casa, y Esaú le dijo: entonces yo tengo 400 hombres, vámonos rápido, yo te voy a escoltar y lleguemos pronto al destino. Y Jacob le dijo: no, vete tú adelante, tranquilo, con tu gente, tú vas a caballo, tú vas a llegar rápido y nosotros tenemos que ir despacio porque llevamos recién nacidos y llevamos vacas paridas y eso nos toma a nosotros un poco de tiempo. Así que algunas veces nosotros nos aceleramos y queremos que todos vayan acelerados, pero esta cuestión es de paciencia. Lo que nosotros tenemos que ser es pacientes y tener suficiente ánimo. Algunas veces también la paciencia como que nos come ese deseo y nos pone, en vez de deseo, la desesperación, y nos hace perder esa visión que nosotros tenemos, y nos hace salirnos del camino, y nos hace, nos cansamos, nos fatigamos, nos aburrimos, nos desesperamos. Y el Señor lo que quiere es que nosotros pacientemente vayamos, porque con paciencia no nos vamos a tropezar, con paciencia no nos vamos a cansar. Con paciencia, fíjense que yo me he dado cuenta cómo la gente salen a trotar, no a correr, pero salen a trotar, y mientras van trotando pueden ir todavía disfrutando de un traguito de agua. No van bebiéndose toda la botella de agua, pero se mojan los labios. Pero si usted va a una carrera muy rápida, no le da tiempo de eso. Entonces la carrera
que nosotros tenemos, la carrera que nosotros hemos emprendido, la carrera del Evangelio, es la única carrera que se corre con paciencia. Amén, aleluya. La paciencia nos hace a nosotros personas listas. Cuando nosotros tenemos paciencia, estamos en una posición donde no nos vamos a resbalar, no nos vamos a caer, no nos vamos a fatigar fácilmente, ¿verdad? Sino que vamos a ir sabiamente corriendo hacia adelante. Fíjese que en los tiempos antiguos, y el otro día tuve la dicha, el otro día andaba por allá por Missouri, creo, o en Kansas, no sé en cualquiera de los dos estados, tuve la dicha de que vi unos caballos arando. Hacía tanto tiempo que yo no había visto animales arando. Aquí pues solo se ven los tractores, ¿verdad? Unos tractores que tienen 50 y 40 discos que van arando y van llevando hasta 30 pies a lo ancho. Pero ese día vi unos caballos que estaban jalando el arado, ¿verdad? Y me acuerdo que en los tiempos antiguos hacían eso también, pero cuando hacían el primer surco, ellos ponían una cosa allá al final, una bandera o algo que era lo que dirigía al arador, ¿cierto? Entonces tomaban el arado y se iban y tenían que llevar esa dirección. El Señor dijo: ninguno que pone la mano sobre la mancera y mira atrás está apto para el reino de los cielos. Entonces, la carrera de nosotros es muy importante porque cuando nosotros emprendemos la carrera, tenemos una meta donde tenemos que llegar, donde debemos llegar. Y esa meta es específicamente alguien muy importante. Por eso Salomón dijo que el necio mira hacia abajo y el sabio mira hacia arriba. Así dijo Salomón en el capítulo 11, en su último versículo. Entonces, el escritor de los Hebreos dice que nosotros tenemos que tener también nuestra mirada así a la meta, y la meta es Cristo. Cristo venció, Cristo llegó al final, y después que Él llegó al final dice que fue levantado y está ahora sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Esa es la meta de nosotros, ese es el final de la iglesia, esa es la línea final a la que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en una dirección, entonces puede pasar al lado de nosotros muchas cosas y pasan desapercibidas, porque nuestra mirada está en una cosa o en algo, y nosotros como cristianos tenemos la mirada puesta en Cristo, el blanco. Por eso Pablo en el capítulo 3 a los filipenses dijo: yo no pretendo haberme alcanzado todo, pero una cosa hago, dijo, teniendo mis ojos puestos en el consumador de la fe, miro hacia adelante a Cristo, a Él, a Cristo. Amén. Y cuando nosotros miramos a Cristo, y cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, entonces no hay, fíjese, no hay nada, fíjese bien, no hay tropiezos, no hay en la vida. Lo que siempre nos detiene a nosotros son los problemas, los percances. A nosotros en la vida lo que nos detiene son las excusas, las dificultades, los abrojos, las espinas. Siempre les he dicho en esta iglesia que nosotros somos dichosos de ir caminando detrás de Cristo, porque nosotros vamos poniendo los pies donde Él ya los puso. Si habían espinas, ya se fueron en los pies de Cristo. Si habían piedras, ya se fueron en el calzado de Cristo. Todo lo que había en el camino, Cristo lo llevó con sus pies, y allí vamos nosotros caminando. El camino de nosotros ya es fácil. Dice entonces el escritor: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros?
lo que nos preocupa a nosotros es la falta de fe. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que nos preocupa a nosotros, la falta de fe. Mucha gente dijo el mismo Pedro, que muchas gentes ya se quedaron porque dicen que desde los tiempos de nuestros padres están diciendo estas cosas. Y desde los tiempos de nuestros padres están diciendo que Cristo ya viene. Y desde los tiempos de nuestros padres están hablando de la venida del Señor y del Evangelio. Y mucha gente se quedan porque dicen, ya no creo, ya no me alcanza la fe. Mucha gente se queda porque tienen una enfermedad y porque el Señor no se lo sanó. Pero aún Pablo le oró al Señor en 3 ocasiones para que le recuperara su vista, y el Señor le dijo, bástate, ya para, deja de orar, deja que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y muchas veces por falta de fe nosotros decimos, ya no, me quedo, ya no aguanto, ya no soporto, ya no voy. Entonces el escritor dice, miren, yo sé que es difícil. Yo sé que sin fe nosotros no vamos a poder caminar, ya que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces el escritor dice, yo sé que sin fe cuesta, pero se la voy a poner fácil. Este es el contexto del capítulo 11 y dice, delante de ustedes hay una gran nube de testigos, de los que atestiguaron de que la promesa de Dios fue en ellos cumplida. Algunas veces nosotros es que somos muy acelerados y queremos llegar. Pienso que cuando Moisés salió de Egipto, él quizás pensó que en los mismos 3 días que se habían tardado para regresar a Egipto, iba a llegar a las tierras de Canaán. Pero no fue así. Se tardó 40 años para poder llegar a las fronteras de la tierra prometida. Pero en esos 40 años Dios se glorificó. De manera tal que si a nosotros nos toma 20, 30, 40 o 50 años para llegar a la meta, en esos 50 años Dios se va a glorificar en nuestra vida. En esos 40 años Dios cortó el mar rojo. En esos 40 años Dios endulzó el agua. En esos 40 años Dios hizo crecer sus calzados, sus vestidos. En esos 40 años no necesitaron médico ni dentista. En esos 40 años Dios hizo que las naciones huyeran de alrededor de ellos, botó los muros de Jericó, cortó el mar, el río Jordán, hizo tantas cosas el Señor, les habló en la montaña y oyeron su voz audible. 40 años, si lo hubieran hecho en 3 días, no les hubiera alcanzado el tiempo para ver todas esas maravillas. Amén, aleluya. Y muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos que sea ya, pero el Señor quiere glorificarse y quiere que nosotros veamos sus prodigios, sus milagros, sus maravillas y su excelencia. Amén, aleluya. Entonces el escritor dice, si a ustedes les falta la fe, retrocedan y miren esos testigos cómo la sufrieron. Porque fíjese que Samuel llegó donde Isaí y ungió con aceite a David, pero David no fue rey el siguiente día. David tuvo que sufrir, algunos dicen que 20 o 25 años, que se le tuvo que huir a Saúl, que tuvo que andar durmiendo en cueva, que tuvo que andar sufriendo de hambre y tantas cosas que padeció David para después llegar a conquistar toda la tierra que Dios le había prometido a Israel, que ninguno de los jueces pudo haber conseguido antes, ni Saúl pudo conquistarla, sino hasta que David vino. Él destruyó a todos los reyes, los amorreos y todos los que estaban alrededor, usurpando, utilizando la heredad de ellos. Pero no fue de la noche a la mañana. Pero ¿qué hizo David? Él siempre se mantuvo mirando así a la meta. Siempre estaba mirando hacia adelante. Siempre tenía sus ojos puestos y por eso se levantaba y decía: te amo, Señor, roca mía, refugio mío, tú eres mi esperanza. Siempre él estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Desmayó? No. ¿Tuvo debilidades? Sí. ¿Tuvo momentos difíciles? Sí. ¿Tuvo problemas? Sí. Pero él estaba seguro que iba a llegar hasta la meta. ¿Pablo tuvo problemas en el camino? Sí.
Pablo sufrió, sí, casi lo matan muchas veces, pero Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Y cuando nosotros tenemos en nuestra mente esa palabra, aunque vengan problemas, pero de los más difíciles que nosotros no creamos superar, entonces decimos, yo sé a quién he creído. El día que el Señor iba caminando en el agua, tranquilo, Pedro le dice, Señor, permite que yo vaya caminando hacia ti. Y la Biblia dice que Pedro vio a Jesús y se fue caminando. Mientras Pedro iba viendo a Jesús, sus ojos puestos en Jesús, no tuvo ningún problema. Y las olas estaban a su lado. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando nosotros tenemos nuestra mirada, las cosas que están a nuestro alrededor pasan desapercibidas. Las olas estaban reventando al lado de Pedro, pero Pedro estaba viendo a Jesús y caminando en el agua y no tuvo ningún problema. Pero en el momento que Pedro mira las olas y deja de ver a Jesús, se encontró en problemas difíciles. Pero como Dios es bueno con nosotros, Él siempre nos saca, aunque nos estemos hundiendo, Él tiende la mano y nos saca fuera. Eso es lo mejor que Dios tiene, que nunca nos deja caer. Aunque algunas veces a nosotros se nos olvida buscar la misericordia de Dios y nos acordamos hasta que ya estamos hasta acá, con el agua ya pasada del cuello, y ahí gritamos y el Señor viene y nos da la mano. Entonces tenemos una gran nube nosotros de testigos. Empieza por Abel y cruza por Abraham, llega por José y pasa por un grupo de gentes que no mencionan los nombres, pero que dicen que ellos fueron capaces aún de dar su propia vida. Fueron aserrados, fueron muertos, fueron quemados. Y nosotros, dice un versículo aquí, que no hemos llegado hasta la sangre. Dice, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es más fácil correr sin carga, ¿verdad? Porque cargados, entonces nos cansamos más rápido. Y con carga se nos va a hacer muy dificultoso. Fíjense que la carga del pecado es algo que nosotros físicamente no podemos ver. Pero en esta carrera que nosotros llevamos se requiere de varias cosas. En la carrera que nosotros llevamos se requiere de la lectura de la palabra del Señor. Lo que yo le llamo siempre, le he llamado el triángulo del creyente, es la lectura, la oración y el culto. Tres cosas. Usted viene a la iglesia, usted lee la palabra y usted ora. Tres cosas, lectura, oración. Pero cuando usted está en pecado, cuando nosotros estamos en pecado, no podemos leer. No podemos leer la palabra de Dios. Nos da vergüenza porque nosotros sabemos que este es el espejo. La palabra de Dios es el espejo de nosotros. Y cuando empezamos a leer, entonces la palabra de Dios empieza a acusarnos a nosotros. Entonces decimos, no, mejor no voy a cerrar. Y cuando queremos orar, tampoco no podemos orar porque tenemos nosotros vergüenza, porque sabemos que Dios sabe y conoce lo que hemos hecho y no le hemos pedido perdón y no nos hemos reconciliado con Él. Entonces no podemos orar. Es difícil. Esa es la carga que pone sobre nosotros. Y aún si eso fuera poco, aún el pecado no solamente esa carga, sino que nos pone también enfermedades. Sí, amén. Vamos a llegar más adelantito. Si logramos llegar hasta ese versículo. Entonces el pecado es carga. Y la carga no nos permite a nosotros adelantarnos, no nos permite avanzar, nos deja allí estancados. Y en la carrera de nosotros, aunque sea con paciencia, pero es de no parar. Amén. Amén. Constante, despacito, un paso al día, no importa, pero sin parar. Dice el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él sufrimiento, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo hizo Jesús
para ganar la iglesia con gozo. Con gozo. Estaba en la cruz y él estaba viendo su iglesia ganada. Estaba sufriendo y él estaba viendo a todos nosotros que íbamos en pos de él. Estaba pasando por todo el martirio, pero él con sus ojos estaba viendo realizado el encargo que Dios había puesto en sus manos, el trabajo, y por eso es que él en su sexta palabra dijo: consumado es. Tetelestai. It's done. It's over. Terminado. Se acabó. Ya no hay más que hacer. Yo lo hice todo. Eso fue lo que dijo Jesús. Él lo hizo absolutamente todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo. Ir en pos de él. Y por eso él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Todos los días de la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿De vez en cuando? Cada domingo. Cada domingo. Aleluya. En la iglesia. Cuando tenga tiempo. Cuando me den libre. Aleluya. Es en todos lados, todos los días. O sea, si es el lunes en el trabajo, pues ahí lo vamos a seguir. ¿Verdad? O sea, para seguirlo es todos los días, en todo lugar. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer, porque Él ya lo venció todo, Él ya lo terminó, Él ya lo logró. Y como lo logró, se sentó y Él dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuere, yo no os hubiera dicho: me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también vengan a vivir conmigo. Él lo hizo. Él ya lo hizo. Gloria a Dios. Entonces nosotros solamente tenemos que tener los ojos puestos en Él. Dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Quién es aquel? Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice el versículo 4: porque aún no habéis, ¿qué dice? Resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo no sé. Bueno, si aquí algunos de ustedes han tenido que sufrir hasta la sangre por el evangelio, mis respetos. Mis respetos, no, yo le hago mis honores y todo. Pero en este país, sobre todo acá en Estados Unidos, aquí nosotros somos bien vistos. Si usted dice que es evangélico, no, olvídese, lo respetan más. Yo sé que hay algunos países donde se burlan de los creyentes, de los evangélicos, pero aquí no. Aquí en Estados Unidos, es más, este país se considera un país cristiano. Gloria a Dios. Entonces, si alguien aquí en Estados Unidos haya padecido hasta la sangre, bueno, de respeto, yo no lo creo. Usted ha oído aquel corito que dice: he decidido seguir a Cristo. En los años, hace muchos años, en la India llegaron los misioneros a predicar. Y el jefe de una tribu en la India se convirtió al evangelio después de haber sido seguidor de 3 millones de ídolos que hay en la India, yo creo que más. Y llegaron los líderes de otras tribus y le dijeron: si tú no niegas a ese Jesús, te vamos a quemar vivo. Entonces el Espíritu Santo lo inspiró y empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Se fueron y le trajeron la familia, la mujer y los hijos, y empezaron a quemarlos delante de él. Entonces él dijo: si algunos quedan, yo sigo a Cristo. Si alguien se queda, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le quemaron a los hijos y le quemaron a su esposa. Y a él no lo mataron, supuestamente que ellos, para que él viviera sufriendo la penalidad de haber muerto, de haber visto morir a su familia. Pero
la historia dice que en ese lugar, después de todo lo que pasó, se levantó la iglesia más grande y más poderosa que ha habido en la India. Dios nos conoce a nosotros, hermanos. Dios sabe por qué nosotros no estamos en la India. Dios sabe por qué nosotros no nacimos allá en Pakistán. Dios sabe por qué nosotros no nacimos en China. Mire, ¿sabe qué hacen los evangélicos chinos? Aquí en Estados Unidos la gente se pelea por el diezmo. Y allá en la China, los chinitos que conocen al Señor le diezman su tiempo. Y ellos saben que más o menos son 70 años de vida, el promedio de vida de los chinos. Entonces, ellos, jóvenes, le dan 7 años al Señor para ir por todos lados a predicar. Los primeros 7 años de su vida se los ofrecen al Señor para poder predicar el Evangelio. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros esperamos hasta el retiro para después decir, ahora le voy a servir al Señor. Y ya después de retirado vienen entonces las enfermedades y ya no podemos. ¿Verdad? Pero Dios me cuenta, o sea, el Señor sabe dónde nos tiene a nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Yo lo que quiero decir con esto es que debemos de ser agradecidos porque Dios nos puso aquí y no tenemos ninguna excusa para decirle al Señor que no podemos. No hay ninguna excusa. Nosotros vivimos como reyes. En nosotros se está cumpliendo esa profecía que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor. Aunque esa profecía será para cuando estemos viviendo con el Señor en el lugar donde nos vamos a reunir con Él. Pero nosotros ya la vivimos, ya somos reyes, sacerdotes para el Señor. Pero dice la Biblia aquí, en el versículo 4, dice que, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Los católicos sí. Dice que los católicos, para combatir contra el pecado, se van en peregrinaciones de rodillas. Se les sale sangre de sus rodillas, o se golpean o se latigan. Los monjes se tienen que latigar para sacarse sangre, pero después se celebran a su manera. Qué pérdida, ¿eh? Y nosotros los cristianos no somos capaces. Fíjense que desde que los católicos inventaron a orar parados, los cristianos también oramos parados. ¿Por qué? Porque no nos queremos ensuciar las rodillas, porque no tenemos callos en las rodillas. Si usted conociera a los cristianos del antaño, tenían callos en las rodillas. Nosotros no, porque ponemos una almohadita. Yo no estoy en contra, es una bendición. Pero aún, a pesar de todo, nosotros ponemos excusas. ¿Por qué no puede hacer esto, mi hermana? Mi hermano, siempre hay una excusa. Siempre la tenemos. Pero la Biblia dice que nosotros al pecado, no lo hemos combatido hasta que haya sangre combatiendo el pecado. Como quien dice, cuando hay cansancio, entonces el pecado gana en nosotros. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando nos reprende el pastor, ¿qué hacemos? Huimos. Y aquí dice, mire, vamos a terminar con un versículo clave, muy bonito, porque con ese quiero que usted se vaya para la casa. Dice, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, por el Señor,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted es hijo de Dios, cuando nosotros estamos en pecado y en desobediencia, el Señor nos va a disciplinar y nos va a azotar, nos va a castigar. Y nosotros tenemos que recibir ese castigo ¿cómo lo tenemos que recibir? Con paciencia y con amor, con cariño, porque sabemos que ese azote viene de parte de nuestro Padre Celestial. Dice, si soportamos la disciplina, Dios trata como a hijos. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y este es el versículo con el que yo quiero que usted se vaya para su casa. Dice, nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Queremos ser hijos de Dios. Soportemos la disciplina. Nosotros tenemos algo que Dios nos dio que se llama conciencia. Y nosotros sabemos cuando Dios nos está castigando. Nosotros sabemos cuando Dios nos está corrigiendo. Pero si usted y yo somos pecadores empedernidos y no recibimos la disciplina, el castigo de Dios, entonces olvídese de llamarse hijo de Dios, porque entonces nosotros venimos a ser bastardos. Qué fea esa palabra, ¿verdad? ¿Usted quisiera ser bastardo? Entonces recibamos la disciplina de Dios, porque la gran nube de testigos que Dios nos puso a nosotros aquí en el capítulo 11 tuvieron que pasar por muchas dificultades y aún ellos recibieron la disciplina de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Moisés recibió la disciplina de Dios? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Lot recibió la disciplina de Dios? Sí, la recibió. Josué recibió la disciplina de Dios. David recibió la disciplina de Dios. Recibieron la disciplina de Dios y la recibieron con gozo. Si el Señor me reprende, dijo David, me es un bálsamo. Gloria a Dios. ¿Qué cosa, mamá? ¿Estamos de acuerdo nosotros? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para poder seguir caminando en esta carrera que llevamos? Paciencia. Paciencia para poder pasar desapercibidos por lo que está a nuestro alrededor. Oh, pero es que está el virus. El virus lo vamos a tener a la derecha y a la izquierda. Y al frente de nosotros está el blanco que es Cristo. En el Salmo 91 Moisés dijo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque ciertamente has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Por tanto no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. Dos cosas. Paciencia para llegar y paciencia para caminar. Que estoy enfermo. Bueno, usted tiene que escudriñar qué es lo que está pasando. Puede estar enfermo porque el Señor lo está probando. Algunas veces la prueba nos hace desfallecer. Llegó el pastor a visitar a un hermano y le dice, hermano,
vengo a visitarlo porque hace 3 meses que no lo veo en la iglesia. Y el hermano le dijo, ¿por qué no vino hace 3 meses cuando ya estaba pasando por una prueba tremenda? Y el pastor le dijo, porque entonces yo le iba a ayudar y la prueba era suya, usted tenía que pasar eso. Gloria a Dios. ¿No es cierto, hermanos? No busque ayuda cuando esté en una prueba, porque eso es copiar. Cuando usted esté en una prueba, tiene que enfrentarla solo, porque cuando termine la prueba, va a estar fuerte y preparado. Paciencia en la prueba y paciencia en el castigo. Un día me tiró una maldición un hermano, yo les conté hace poco. Y le dije yo soy hijo de Dios. Y si hice mal, Él me va a corregir. Y cuando Él me corrija, yo voy a aceptar su corrección. Porque yo no me puedo justificar en decirle yo lo que estoy haciendo está correcto. El que sabe es Dios. ¿Verdad? Así es que mis amados, con paciencia, corramos esta carrera. Aunque no lleguemos primero, pero no desmayemos. Aunque no lleguemos primero, pero mantengamos los ojos puestos al final de la meta, porque hay alguien esperándonos. Y cuando lleguemos, alguien nos va a salir a recibir y nos va a dar un galardón. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retenga lo que usted haya ganado hasta este día. Y sigamos fuertemente, con paciencia, caminando, porque un día va a sonar la trompeta, y el día que suene la trompeta, aunque nosotros veamos lejos la meta, vamos a estar al final de la meta. Y ahí vamos a recibir la recompensa de Dios. Allí va a ser el juicio para nosotros. No juicio para acusarnos, sino el juicio para darnos el premio. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Así van a ser las recompensas. Uno va a tener una corona, otro va a tener 2 coronas. Uno dice que va a poder gobernar sobre 5 naciones, otro puede gobernar sobre 10 naciones. Depende de la capacidad y el arduo trabajo que nosotros hayamos hecho. El Señor le dijo a aquella iglesia, yo conozco tus obras, pero yo sé que tienes un trabajo arduo y menosprecias a los nicolaitas. Los nicolaitas son los que le vienen a meter a la iglesia el pecado. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que combatir el pecado hasta la sangre. A caminar con paciencia, se ha dicho que tenemos. Amén, gloria a Dios. Estamos terminando el mes de marzo, pero podemos comenzar a decirle, Señor, ya no voy a ver para la derecha, ya no voy a ver a la izquierda, ya no voy a ver al hermano, ya no voy a ver al pastor, porque eso no me trae nada bueno. Lo único que yo tengo que hacer es verte a ti, porque tú eres perfecto, porque tú eres justo. Dice la Biblia que en Jesucristo no se encontró pecado. En Jesucristo no se encontró nada, sino que dice Isaías que Él tomó el pecado de todos nosotros y la paz de Él fue sobre nosotros y por su llaga hemos sido curados. Señor, gracias.